Hola, mi nombre es Marjorie Yamilet Guarachequispe y en este video voy a argumentar mi postura sobre uno de los procesos más debatidos de la historia del Perú republicano, la reforma agraria de 1969. A mediados del siglo XX, el Perú era un país profundamente desigual en el campo. El 1% de los propietarios controlaba más del 75% de las tierras agrícolas. Los campesinos, en su mayoría indígenas, trabajaban en condiciones de servidumbre dentro del sistema conocido como camonalismo. Esta era una estructura social que perpetuaba la pobreza y la exclusión. En este contexto, el 24 de junio del año 1969, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó el decreto de ley número 17716, conocido como la Ley de Reforma Agraria, bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja". En mi opinión, la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa para el Perú. Si bien tuvo logros importantes en lo social y en el quiebre del poder oligárquico, sus consecuencias económicas y su implementación autoritaria generaron problemas estructurales que el país aún arrastra. A continuación desarrollaré mi postura desde tres dimensiones: política, económica y social. Desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo un impacto innegable, pues destruyó el poder de la oligarquía terrateniente, que durante siglos había controlado no solo las tierras, sino también la política regional y nacional. Los hacendados, quienes en aquel entonces eran llamados gamonales, ejercían una dominación casi total sobre la población campesina. La reforma puso fin a esa estructura de dominación. Sin embargo, aquí es donde empieza la parte problemática. La reforma no fue el resultado de un proceso democrático, sino de un decreto militar. No hubo un debate parlamentario ni consulta con las comunidades afectadas. El Estado simplemente tomó las tierras y las redistribuyó a través de cooperativas, que terminaron siendo administradas por funcionarios del gobierno, mas no por los propios campesinos. Es decir, se eliminó un poder oligárquico, pero se instaló un poder burocrático igualmente vertical. La conexión con el Perú de hoy es clara. La desarticulación de las estructuras de poder regional sin un reemplazo democrático sólido contribuyó a la fragmentación política que todavía caracteriza al mundo rural peruano y que se expresa en los constantes conflictos sociales por tierras en la tierra y Amazonía peruana. En lo económico, la reforma agraria es donde más claramente se ven sus limitaciones. La expropiación de tierras no vino acompañada de los recursos necesarios para hacerlas productivas. Los campesinos recibieron tierras, pero no recibieron crédito agrario, asistencia técnica ni infraestructura de riego. Las cooperativas resultaron ineficientes. La producción agrícola cayó de manera significativa durante la década de 1970. Cultivos de exportación como el algodón y el azúcar redujeron drásticamente su producción. El Perú, que había sido autosuficiente en varios productos básicos, comenzó a depender de importaciones alimentarias. Esto generó un éxodo masivo del campo hacia las ciudades. Millones de familias migraron hacia Lima y otras ciudades, creando los conos urbanos y los pueblos jóvenes sin servicios básicos. La pobreza no desapareció del campo, simplemente se trasladó a la ciudad. Hoy, el resultado de esa transformación es visible. El minifundio, parcelas de tierra demasiado pequeñas para ser productivas, es uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrario peruano. La informalidad en el campo, la baja productividad y la dependencia de importaciones de alimentos son herencias directas de una reforma que no fue acompañada de una política económica coherente. En lo social, la reforma agraria tuvo su logro más genuino y duradero. Por primera vez en la historia republicana de nuestro país, el Estado reconoció formalmente la dignidad del campesino. Se abolió el sistema de servidumbre que ataba a las personas a la tierra del hacendado. Los trabajadores del campo dejaron de ser legalmente una propiedad del terrateniente. Esto tuvo un impacto cultural profundo. La identidad andina comenzó a reivindicarse.
las comunidades campesinas obtuvieron reconocimiento jurídico. Se abrió un proceso aún incompleto de visibilización de la población indígena como sujeto de derechos. Pero también hubo costos sociales severos. La migración masiva que generó la crisis económica del campo creó cinturones de pobreza urbana sin precedentes, y en las zonas donde el descontento fue mayor, especialmente en Ayacucho y las regiones más pobres de la sierra, el vacío dejado por el fracaso de la reforma fue aprovechado por el grupo terrorista Sendero Luminoso, cuya violencia devastó al país durante la década de 1980. Hoy, el Perú es un país más diverso en su identidad, pero la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural sigue siendo enorme. La deuda social en el campo todavía no está saldada. Para concluir, políticamente la reforma agraria eliminó una oligarquía, pero no construyó democracia en el campo. Económicamente redistribuyó tierras sin redistribuir los medios para hacerlas producir. Socialmente reconoció al campesino como ciudadano, pero no le garantizó las condiciones para poder serlo. Es por ello que sostengo que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa. Tuvo el mérito histórico de romper con un orden feudal injusto, pero falló en lo fundamental. No construyó un modelo alternativo viable, y esa brecha entre la intención y la ejecución explica en buena parte las desigualdades que el Perú de hoy sigue enfrentando. La reforma agraria no terminó en el año 1979. Sus consecuencias siguen definiendo el Perú que vivimos. Entenderla críticamente no es juzgar el pasado, es comprender el presente. Gracias.